Cordial saludo para todos. En esta ocasión vamos a explicar las actividades para minimizar el autómata. Para esta explicación concreta me he basado en el libro de Ramón Brena del Tecnológico de Monterrey, Autómatas y lenguajes, un enfoque de diseño, ya que pues presenta algunos pasos muy sencillos, muy bien explicados y que quiero traer acá. No me voy a detener en explicar de pronto teoremas o apreciaciones matemáticas en cuanto a interpretación, ya que suelen ser confusas si no se tiene o si no se trabaja sobre un ejemplo real y con interpretaciones más objetivas. Posteriormente podremos formular estos teoremas, estos enunciados y poderlos entender. En primera instancia nos interesa asimilar el concepto de minimización y clarificar pasos, clarificar sentencias y conceptos que son básicos para este proceso. Entonces, pasos cómo hacerlo de manera general. Nos dice que una de las mejores cualidades de los autómatas finitos determinísticos es que existen métodos mecánicos. Al decir mecánicos es porque son automáticos y aplican para todos, para simplificarlos, hasta poder llegar al autómata finito determinístico más sencillo posible para un lenguaje dado. En el caso de los autómatas finitos determinísticos, como es el del ejercicio, ya sabemos por qué es determinístico, vamos a entender por simplificación la reducción el número de estados, pero aceptando el mismo lenguaje. Es decir, yo voy a quitar estados, pero de tal manera que el autómata me siga aceptando el mismo lenguaje que antes de la simplificación. Más aún, podemos llamar minimización a la obtención de un autómata con el menor número posible de estados. Entonces, vamos a formalizar unos conceptos. Estados redundantes. ¿A qué llamamos estados redundantes? Se formaliza en dos estados son equivalentes o redundantes. Q sub 1 equivalente a Q sub 2 si al intercambiar uno por otro en cualquier configuración no altera la aceptación o rechazo de toda palabra. Analicémoslo en nuestro autómata. ¿Cuáles estados serían redundantes? Entonces, si nosotros vamos de una vez a analizar los que son redundantes, no me voy a detener en analizar los que no son, sino para que vean esa característica propia en el proceso de minimización. Observemos el estado Q sub 6 y el estado Q sub 1. El estado Q sub 1 me dice que él tiene como salida el símbolo 0 y llega al Q sub 5. Si nosotros observamos el estado Q sub 6, tiene como salida el símbolo 0 y llega al estado Q sub 5. El estado Q sub 1 tiene como salida el símbolo 1 llega a Q sub 2. El estado Q sub 6 tiene como salida 1 y llega al símbolo Q sub 2. A primera instancia podríamos decir que estos dos son redundantes y que el uno excluye al otro en el proceso de minimización. Si nosotros observamos otros estados, no vamos a encontrar características similares. De pronto por acá en un estado Q sub 3, más adelante lo vamos a ver, porque si ustedes observan el Q sub 3 con el Q sub 0 tiene alguna similitud. Solamente vamos a analizar el, el, el estado Q sub 0 cuando le sale un 1 llega al Q sub 4 y el estado Q sub 3 cuando le sale un 1 llega al Q sub 4, pero no pasa lo mismo cuando salen ceros del Q sub 3 y del Q sub 0. Pero bueno, lo analizamos más adelante. Continuemos con nuestro análisis. Esta definición quiere decir que si P es equivalente a Q, al cambiar Q por P, es decir, si yo cambio este estado por este y este por este, en la configuración la palabra va a ser aceptada de todas formas. Es decir, acaba en el estado final. Sí, solo sí, de todos modos, iba a ser aceptada sin cambiar P por Q. Es decir, se acaba en el estado final. Es decir, si yo cambio estos dos estados, la palabra va a ser aceptada. Y de igual forma, si no los cambio, la misma palabra va a ser aceptada. Es decir, va a llegar al estado final.
Bueno, el único problema con esta definición es que para verificar si dos estados dados P y Q son equivalentes, habría que examinar para cada palabra posible de entrada. Entonces se torna complejo porque imaginen la cantidad de palabras que tenemos que analizar. Si intercambiamos en las configuraciones, altera o no la aceptación de esa palabra. Esto es evidentemente imposible para un lenguaje infinito. La definición nos dice que son los estados equivalentes, pero no cómo saber si esos dos estados son equivalentes. O sea, hemos asimilado la definición, pero no lo hemos comprobado. ¿Cómo se soluciona esto? Recordemos primero, hay un concepto que dice que dos autómatas M1 y M2 son equivalentes, aquí está su interpretación matemática, cuando aceptan exactamente el mismo lenguaje. Como les recuerdo, y haciendo mención al autor de donde he sacado parte de esta documentación, la autoría por parte del señor Ramón Brena, no vamos a detenernos a escribir matemáticamente estos teoremas que además de ser extensos, pues no clarifican muchos aspectos. Matemáticamente sí son demostrables, pero pues lo llevaremos a otra instancia. Para saber si dos estados Q1 y Q6 en este caso, o sea, llevamos al ejemplo que tomamos, Q1 y Q6 son equivalentes, se les pone a ambos, o sea, ¿qué tendríamos que hacer? Se les pone a ambos como estado inicial de sendos autómatas M1 y M2 y se procede a comparar dichos autómatas. ¿Qué tendríamos que hacer? Aquí en JFLab he recreado el autómata y lo que nos dice es que para saber si este estado y este estado son equivalentes, pues simplemente yo tendría que a este estado convertirlo en inicial, ¿sí? Es decir, este no sería el inicial, sino este sería el inicial, hacer el recorrido de la expresión regular que genere y todas las posibles cadenas y evaluar cuando yo cambie y, y decirle que este ya no es inicial, sino este ya es inicial y evaluar el mismo procedimiento. Si al evaluar esos dos procesos nos llega a dar que las cadenas que genera son iguales y aceptan el mismo lenguaje, entonces esos estados son equivalentes. Volvamos a dejar nuestro autómata como está. Este es el autómata del ejercicio. Para el caso, vamos en este proceso de minimización que yo les he colocado, estos dos estados son equivalentes para facilitar las cosas. Entonces, una vez que se sabe que dos estados son equivalentes, se puede pensar en eliminar uno de ellos para evitar redundancias y hacer más eficiente el autómata finito determinístico. Sin embargo, la eliminación de un estado en el autómata finito determinístico plantea el problema de qué hacer con las flechas que conectan al estado eliminado con el resto del autómata. Esta cuestión se resuelve con los siguientes criterios, es decir, ¿qué hago yo con esas transiciones y con esos símbolos si voy a eliminar uno de los dos estados? Entonces, nos dice que las flechas que salen del estado eliminado son eliminadas y las flechas que llegan al estado eliminado son redirigidas hacia su estado equivalente. Entonces, revisemos acá. En JFLab he recreado el mismo autómata, el del ejercicio, en el mismo simulador, pero con dos nombres diferentes. Uno tiene el nombre de .1.jff y el otro minimizar.jff. Vamos en el de minimizar. Entonces nos dice que si tenemos q sub 1 y q sub 6, vamos a eliminar q sub 6. Entonces, nos dice, elimine las transiciones que salen del estado a eliminar. Pues acá sale una transición de q sub 6 a q sub 5, yo la elimino. Y sale una transición de q sub 6 a q sub 2, la elimino, que tenía como símbolo el 1. ¿Y qué me dice que haga con las transiciones que le llegan al estado a eliminar? Simplemente dice que se las pase al estado por el cual lo voy a reemplazar. Entonces, voy a
antes de eliminarla, para que la vean acá, que Q sub 3, o sea, el Q sub 6 recibe el Q sub 3, recibe un 0, voy a crear esa transición. Listo. Y me dice que elimine esa transición, entonces ya puedo eliminar ese estado. ¿Listo? Si ustedes observan, dentro del proceso de minimización, nosotros podemos seguir evaluando. Cuando nosotros evaluamos y observamos, analizamos ahora Q sub 3 con Q sub 0, por ejemplo. A ver qué nos dice. Que de Q sub 0 a, a Q sub 1 llega un 0. Es lo mismo que el Q sub 3 al Q sub 1 llega un 0. Y también nos dice que del Q sub 0 llega un 1 al Q sub 4 y el Q sub 3 llega a un 1 al Q sub 4. Es decir, son exactamente iguales. Entonces podemos eliminar Q sub 3. Claro que previamente hubiéramos hecho el análisis de hacer sendos autómatas donde le ponemos como estado inicial al Q sub 0, que ya lo tenemos, y analizamos todas las cadenas posibles que nos puede generar, válidas, y otro análisis aparte colocando estado inicial a Q sub, a Q sub 3 y analizando todas las cadenas posibles, válidas, y si esas cadenas son iguales, pues son estados equivalentes. Entonces, vamos a eliminar esas transiciones. Nos dicen que son, entonces, las que salen las eliminamos. Entonces, sale esta y sale esta. Y las que llegan a ese autómata, nosotros las enviamos al estado que estoy comparando, en ese caso al Q sub 0. Entonces voy a crear una, me ubicamos mejor acá. ¿Qué quiere decir? Que las que salen las enviamos al estado que estoy comparando. Está saliendo un 1 del Q sub 5 y estoy eliminando esta transición y este estado. Otro análisis que vemos y nos dice que quitemos los estados inaccesibles. Un estado inaccesible y a primera vista se ve es el Q sub 7. ¿Por qué? Porque es inaccesible. Porque definitivamente no le llega ninguna transición o ningún elemento o ninguna cadena puede terminar ahí o puede pasar por ahí. Entonces ese estado y sus salidas son inaccesibles, lo podemos eliminar. En resumidas cuentas, este sería el autómata minimizado, pero vamos a seguir analizándolo con otros pasos diferentes, o con el estándar que nos dice que son los métodos para localizar estados redundantes y minimizar autómatas finitos determinísticos. Por cuestiones de tamaño en la descarga de los videos, esto lo hacemos en el siguiente video. Muchas gracias.